En anteriores videos ya vimos la demostración del bloqueo de clientes morosos por HTTPS. Tenemos la primera parte y la segunda parte, donde utilizamos un celular para realizar la demostración. Ahora toca ver la implementación del script. Antes tenemos, para esto voy a realizar un reset para borrar toda configuración precargada. Nos reconectamos nuevamente. Realizamos un DHCP client y colocamos la Ether 1 como entrada WAN. Aplicar, ok, ya nos entrega una dirección y toca crear un bridge. Nosotros pueden renombrar o dejarlo tal como está y asignamos los puertos que pertenecerán al bridge. Los DNS, en este caso los de Google. Activamos a los remote request, aplicar y aceptar. En parte del NAT enmascaramos la Ether 1, masquerade y ok. Previamente ya tengo una dirección en mi tarjeta de red. Aquí escogí esta, la última dirección. Ahora sí, le asignamos bridge. Aquí se tiene que conectar. Ahí lo tenemos. Comprobamos. Ahí está. Ahora toca modificar el script. Modificamos lo que dice dominio, ya que eso pertenece a lo que es el certificado y el nombre de nuestro portal. Aquí colocan el nombre que manejen. La dirección es la IP de salida. Esta. Ahora lo que dice salida LAN es el nombre del bridge. Reemplazar todo y ahora nos toca colocarle DNS. Y vamos a copiar el certificado. Abrimos System, certificados, nueva terminal.
pegamos. Aquí se queda autofirmado, pueden ver. Entonces ya cerramos y vamos a copiar esta carpeta en la carpeta File, pegar, vamos a cerrar todo esto. Y solo nos falta pegar el script. Revisamos hotspot, lo tenemos, está deshabilitado. Aquí tenemos lo que es el HTTPS, el certificado, un día para que visualicen la página que es en realidad el portal cautivo. También tenemos la opción gratuita. Importante, esto deben modificarlo, quitar estas opciones. También esta tiene un día, ya que debe coincidir con la opción free. De esta manera tiene que quedar, clicar y ok. Revisamos tools, netwatch. Aquí tenemos las reglas de fallo de servicio. Importante, esto es para aquellos que reciben el internet por medio de un módem o por enlaces. Si están utilizando un balanceador, pues no sería de mucha ayuda, ya que sería improbable que se quede sin internet, ya que utilizan varios proveedores. Podrían desactivar esto en System Script. También tenemos las reglas en Scheduler. Aquí dejo una hora, pero para el ejemplo vamos a disminuir a 20 segundos para que se esté ejecutando rápidamente. Esto solo se funciona al momento de que nosotros, bueno, en mi caso yo utilizo el día primero de cada mes. Aquí son 3 que deben de ustedes de modificar, y el día 5 es donde se ejecuta ya completamente el corte, ya que para el ejemplo estoy utilizando lo que es tolerancia. Día 5 son 3. Aquí pueden ver, ya que el parte del scheduler está dando la orden que se está ejecutando, pero como no tenemos la fecha indicada, nuestro hotspot se mantiene deshabilitado. Podemos ver que tampoco tenemos las reglas en filter rules y en at. Aquí vamos a cerrarlo, no guardar, y aquí tenemos lo que es el script del cliente. Vamos a modificarlo. En mi caso Juan Hernández, no puede quedar sin espacio. Otra recomendación, tampoco reconoce la letra ñ, tengan cuidado con eso. Reemplazar todo y copiamos la dirección. En mi caso yo estoy utilizando la última dirección, .254, reemplazar todo. Esto ya podemos copiarlo y pegarlo
en script, no más, y pegamos, copio el nombre para identificar al cliente, clicamos y ok. Perdón, aquí vamos a colocarle una fecha. Tiene que quedar de esta forma el día que indiquen ustedes, aquí 22. Esto debe coincidir con el inicio de la tolerancia, tienen que la misma fecha. Vamos a abrir en IP binding, scheduler y script, system script. Ahora sí, ejecutamos al script del cliente, se nos crea en IP binding y en scheduler. Aquí algo importante, tiene 10 segundos, pero vamos a colocarle 3 minutos, ya que si queda con 10 segundos y si se reinicia el MikroTik, se va a ejecutar el script y va a bloquear al cliente. Así, de esta forma, evitamos ese problema. Ahora sí, si ocurre un fallo eléctrico, tenemos un intervalo de 3 minutos en detectar que la fecha ya expiró y ahí sí bloquea al cliente. En este caso lo coloca en tolerancia, ya que estamos manejando tolerancia. Esto es algo muy importante cuando se activa el servidor de hotspot. Esto hace que no se quede sin servicio de internet. Luego el script colocará también la dirección al nombre de morosos. Ahora toca alterar, modificar el reloj y vamos a colocar enero 01 del 2022, aplicamos y aceptamos y vamos a ver que esto se va a activar. Aparecerán las reglas, ahí ya se activó el hotspot, ya que detectó que estamos enero 1 del 2022 y ahí tenemos ya las reglas creadas. Revisamos y pueden apreciar que tenemos servicio de internet, ya que pertenecemos al IP binding. Ahora toca colocar 11:59. Aquí voy a colocar 30 segundos, ya que nuestro script del cliente se ejecuta a mediodía. Vamos a esperarlo. A unos segundos. Se elimina de scheduler y de IP binding y pasa a lo que es morosos. Aquí pueden apreciarlo en el comentario del nombre del cliente para identificarlo. Ahora si nosotros actualizamos nuevamente la página, nos colocará esta página, esta notificación
Y aquí como incorporamos todo el script y el certificado, nos vamos en configuración avanzada y acceder al nombre del sitio, y ya tenemos el aviso. Para que funcione lo que es HTTPS, como repito, como incorporamos todos los servicios, no reconocerá esto hasta que reiniciemos el equipo. Pero para el ejemplo ya tenemos en la página HTTP la página de notificación, y ahora sí tenemos para 5 días. Aquí el cliente será forzado a ver siempre este aviso cada día, ya que eso indicamos en la parte material. Activos. Ahora si nosotros accedemos, seleccionar para seguir navegando, aquí tenemos ya uno de los planes y abrimos. Me tiene que redireccionar. Como ven, ya tenemos acceso nuevamente a internet. La regla también permanece desactivada, lo que es ya el corte definitivo. Eso se habilita el día 5. Vamos a modificar nuevamente. Recuerden que ya la dirección ya está en lo de morosos. ¿Qué es esto? Solo vamos a colocarle a 5. Y esperamos 2 segundos. Ahí reconoce, se desactiva el hotspot. Y ahora revisamos si tenemos acceso a internet y debemos estar ya suspendidos. Aquí ya no es necesario tener una página de aviso, ya que colocamos la notificación, el portal cautivo durante los 5 días, y aquí se queda totalmente sin servicio. Como vieron, es algo muy sencillo pero totalmente funcional. Y volvemos a regresar. Estamos día primero y se vuelven a crear las reglas. Ahí están. Revisamos y si nos deja tener acceso, ya que estamos en la parte de activos. Pero ya en tiempo real eso tiene que eliminarse. Ahora toca activar nuevamente al cliente. Vamos a tratar de ver el IP binding, firewall, scheduler, script. Aquí vamos a volver a activar al cliente.
se elimina de address list, se incorpora nuevamente a scheduler y pasa a lo que es IP binding. Aquí también siempre tendrá esto, tiene que mantenerse lo que dice activo, ya que tengo aquí este pequeño script donde dice activo. Al detectar si ocurre un fallo, eso deshabilita, o en caso si hay un fallo, lo deshabilita para que sea redireccionado nuevamente al portal. Es el fallo de servicio. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, y vamos a simular que se nos cae el servicio de internet. En este caso tengo colocado 1 minuto. Ustedes deben aquí jugar con estos valores, el que sea apropiado para su servicio de internet. En mi caso me funciona de esta forma. Ahí lo tenemos, nos deshabilita de esto, de la parte de IP binding, se habilita en Tools, Edwatch. Tengo colocado estos valores de 1 minuto. A ustedes les toca jugar con esto. Ya se ejecutó. Aquí tenemos ya las reglas. Revisamos. Y ahí lo tenemos. En hotspot también nos acaba de cambiar tolerancia por fallo de servicio. Ahora activamos nuevamente. Esto debe cambiar a tolerancia. Ahí lo tenemos. Revisamos. Voy a cerrar. Esperamos. En este momento cuento con servicio de internet. Recuerden, porque estamos activos. Creo que junio 1 del 2022. Estamos diciembre 4
del 2021. Y se nos elimina. Y tenemos nuevamente. Ya estamos nuevamente suspendidos. Febrero. Y nuevamente tenemos servicio. Eso sería todo. Si ustedes no requieren dar la tolerancia, basta nada más con deshabilitar el real y modificar la página. Ya solo ustedes modifican esto y el cliente ya estaría totalmente suspendido.